Muy buenas tardes. De acuerdo al Banco Mundial, existe en el mundo 3 billones de personas que viven en pobreza, más o menos la mitad de la población mundial. Un quinto de la población vive en extrema pobreza, con menos de $1 al día. Todas estas personas que viven en condiciones muy precarias probablemente tienen escaso o nulo acceso a servicios básicos como salud y educación. Una de las enfermedades, una de las situaciones en donde se expresa esta dramática situación es cuando hablamos de una enfermedad llamada tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa muy contagiosa que se transmite por la vía aérea, es producida por una bacteria. ¿Cuántos de ustedes han tenido oportunidad de conocer a una persona afectada con tuberculosis? Pues generalmente es una persona que cuando tose o estornuda puede contagiar a las personas que están alrededor. La tuberculosis afecta diversos órganos, pero sobre todo se concentra en los pulmones de las personas, ¿no? Es como un Pac-Man que va avanzando, entra a los pulmones y si uno no recibe tratamiento prontamente, empieza a atacar los pulmones y la persona puede fallecer. Esta enfermedad es una de las grandes epidemias del último siglo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada año 9 millones de personas se enferman de tuberculosis y 2 millones de personas mueren. El Perú, lamentablemente, es uno de los países que tiene la más alta carga de tuberculosis en la región. Cada año, 30.000 peruanos se enferman de tuberculosis, sobre todo los más pobres y los más vulnerables. Lima concentra el 60% de los casos de tuberculosis de todo el país. Uno de los problemas que cuando uno habla de tuberculosis es que se trata de un bacilo, de una bacteria que es muy astuta. Existen muchas variantes. Tenemos, por ejemplo, la tuberculosis simple o sensible, pero de ahí, por la astucia del bacilo, ha ido avanzando y existen ya variantes que le llamamos nosotros tuberculosis resistente. Uno de los problemas es que diagnosticar la tuberculosis requiere de laboratorios con una infraestructura súper cara, súper sofisticada, difícilmente de tenerlas en la mayoría de países en desarrollo. Y otro de los grandes problemas es que ojalá la tuberculosis se tratara como cualquier infección. Cuando uno tiene cualquier infección puede recibir un antibiótico por días, una semana, máximo 2. No sé si ustedes saben, pero para tratar una tuberculosis simple, una persona necesita recibir 6 meses de tratamiento de 11 pastillas, como ustedes pueden ver en esta imagen. Y si tienes tuberculosis resistente, el tratamiento puede durar hasta 2 años, de todos los días tomando diversas pastillas, incluso colocándose inyectables. Uno de los problemas es que la tuberculosis no tiene los medicamentos adecuados para tratarlas. Existen esquemas de tratamiento, pero han sido seleccionados de medicamentos que se elaboraron, que se crearon para otras enfermedades, y alguien vio que funcionaba y armaron los esquemas de tratamiento. Pero estos esquemas de tratamiento que curan son realmente tóxicos. Para que tengan una idea, el 50% de las personas con tuberculosis resistente que se llegan a curar, se curan pero se quedan con algún tipo de sordera. El 20% de las personas pueden desarrollar cuadros psicóticos como alucinaciones. Entonces, es una enfermedad muy dura y generalmente está muy ligada a la pobreza de las personas. Otro de los problemas es que hay mucho estigma y mucha discriminación hacia la tuberculosis. Normalmente una persona como César, que vive en el cono norte de Lima, pierden el trabajo, son despedidos o no lo dejan entrar a la universidad, ya no pueden ir a la escuela. Y ese es el panorama de la tuberculosis en el Perú y en diversas partes del mundo. Y es una de las razones por qué nosotros trabajamos para intentar controlar este problema. Por suerte, toda historia tiene 2 lados, y yo les voy a contar ahora el lado positivo de enfrentar la tuberculosis. Una historia que empieza 6.000 kilómetros lejos de la ciudad de Lima, en el seno de la Universidad de Harvard, en donde 2 médicos norteamericanos, hace 30 años, jóvenes, deciden formar una organización llamada Partners in Health. Estos 2 médicos son el doctor Jim Yong Kim, que es el actual presidente del Banco Mundial, y el doctor Paul Farmer, que es el actual director del Departamento de Medicina Social y Salud Global.
y de la Universidad de Harvard y de la División en Equidad en Salud del Hospital Brigham and Women's, uno de los hospitales más prestigiosos de los Estados Unidos en Boston. Ellos deciden formar una organización llamada Partners in Health y empiezan a trabajar en Haití. Haití, como todos sabemos, es el país más pobre de la región con múltiples problemas. Por suerte, 20 años atrás, en Caraballo, vivía un padre, el padre Jack Russo. El padre Jack conocía a Jean y Paul porque ellos, cuando eran estudiantes en Harvard, vivieron un tiempo en su parroquia en Boston cuando él era párroco allá. El padre vino a trabajar al Perú, vino a trabajar al Cono Norte en Caraballo y estaba muy preocupado por la salud de su comunidad. Pidió apoyo a estos dos médicos porque quería encontrar problemas, quería encontrar soluciones para su comunidad. Uno de los problemas que tenía esta comunidad era la tuberculosis. En ese entonces, el Programa Nacional de Tuberculosis era muy bueno. Sin embargo, existían personas que tomando el tratamiento estándar no se estaban curando y estaban falleciendo. Uno de ellos, que lamentablemente falleció, fue el padre Jack. El padre Jack, por ayudar a miembros de su comunidad, se enfermó de tuberculosis y murió. Esto hizo que se acelerara y el doctor Paul Farmer y el doctor Jean King vinieron y formaron en el Perú en 1985 la filial peruana de Partners in Health, Socios en Salud. Lo primero que hicieron fue, vamos a buscar a estos pacientes que no se estaban curando, con ayuda de miembros de la comunidad llamados promotores comunitarios, que sabían en dónde estaban aquellas personas tosedoras, que sabían en dónde estaban esas personas que estaban postradas, que no se estaban curando al tratamiento de tuberculosis, empezaron a encontrar los primeros casos. El problema es que se dieron cuenta que se trataba de la temida tuberculosis resistente. Digo el problema porque en ese entonces se decía que era imposible tratar la tuberculosis resistente en países de desarrollo. Era extremadamente caro en Estados Unidos tratar a una persona, tenía que ser hospitalizado, costaba más de $250,000 tratamiento de una persona, no habían medicamentos, no tenían capacidad los países de desarrollo para diagnosticar la enfermedad. Y entonces prácticamente era una sentencia de muerte tener esta enfermedad. Pero nosotros dijimos, eso no es justo, tenemos que tratar a estas personas. Y se empezó a idear un plan, se puso un centro de operaciones en Caraballo, y con la experiencia que tenían Paul y Jean de tratar personas con VIH y cólera en la zona rural de Haití, en la comunidad, porque ahí no habían hospitales, se les ocurrió la idea de que era posible tratar en la comunidad a estas personas con tuberculosis resistente. Lo primero que se hizo fue, ¿dónde están los pacientes? ¿Cómo hacemos para confirmar la enfermedad? Entonces, con la ayuda de voluntarios norteamericanos, se enviaban muestras de estos pacientes a los Estados Unidos en las maletas, incluso hasta en los bolsillos de estas personas, para que sean analizadas en los Estados Unidos. Cuando estos voluntarios venían al país, en vez de traer ropa, por ejemplo, traían los medicamentos que necesitaban estos pacientes. Con mucho esfuerzo, con un gran soporte comunitario, capacitando a personas en la comunidad, se lograron identificar y tratar los primeros 11 pacientes de tuberculosis resistente. Casos como la familia Peña, una familia que tuvo la mala fortuna que 3 de sus 5 hijos adolescentes se enfermaron de tuberculosis resistente y habían sido desahuciados por el sistema público, pero gracias al trabajo que nosotros hicimos en Caraballo, estas personas se curaron y ahora siguen viviendo. Como 11 pacientes no eran los únicos que estaban enfermos, porque gracias a este trabajo empezamos a ver que había más casos más allá de Caraballo, Comas, Independencia, otras zonas del cono norte de Lima, San Juan del Lurigancho. Empezamos a curar más pacientes, capacitamos más personas. Para ese entonces, el año 98, 99, ya había profesionales de salud que estaban entendiendo que esto era posible y se unieron a nuestra lucha y empezamos a tratar mucho más pacientes. En estos 2 años logramos completar el tratamiento de 70 pacientes más. Una de las cosas que entendimos es que la tuberculosis no solo se trataba con pastillas, la tuberculosis necesitaba otro tipo de abordaje, necesitaba soporte socioeconómico. Las personas que nosotros tratábamos, todas eran extremadamente pobres. Vivían en un cuarto de 2x2, una persona enferma con 5 o 6 personas, con el riesgo de contagiar a sus hijos, a su esposa, al resto de sus familiares. Y entonces empezamos a implementar módulos de vivienda para disminuir el riesgo de contagio. Todas estas personas tenían un mal estado nutricional, les dimos soporte alimentario. Y una de las cosas que entendimos
desde esa época es que si nosotros queríamos vencer la tuberculosis, teníamos que vencer la pobreza, teníamos que romper este círculo vicioso de pobreza y enfermedad. Y entonces, dentro de nuestro programa, incluimos una intervención que le llamamos de generación de ingresos de microemprendimiento, para que sean estas personas afectadas por la tuberculosis, salgan adelante y puedan tener una mejor expectativa de vida y una mejor calidad de vida, porque lo importante era que se curen, sí, pero también evitar que se vuelvan a enfermar. Otra de las acciones que hicimos es darle soporte psicoemocional a estas personas. La tuberculosis tiene mucho estigma y discriminación, como les había comentado, pero también las personas se deprimían. El tratamiento es terrible, el tratamiento es muy duro, como les comentaba. Entonces, nosotros hicimos actividades, terapias de grupo, actividades recreativas, juntábamos a las personas, las llevábamos de paseo, el impacto de eso era increíble, porque entre ellas mismas se daban soporte y se daban apoyo para superar este duro tratamiento. Estábamos hablando de 1 año y medio, de 2 años de tratamiento. Con todo esto que se hizo, con el soporte clínico, el soporte económico, el soporte psicoemocional, con el paciente y la familia al centro y la comunidad alrededor, nosotros establecimos el primer modelo de atención comunitaria de tuberculosis resistente existente en el mundo, en donde el promotor comunitario, que es una persona voluntaria de la comunidad, que nosotros llamamos ángeles de la comunidad, nos ayudaron a encontrar los pacientes, nos ayudaron a seguir estos pacientes. Ellos estaban en la mañana, en la noche, identificando casos, como la señora Soledad. La señora Soledad vive en San Juan del Lurigancho. Tiene 60 años actualmente. Ella tuvo tuberculosis hace 25 años y quizás por eso se sensibilizó y ahora, hasta el momento, recorre sus barrios, recorre buscando pacientes y todos sus vecinos, todas las personas a quien ayuda, dicen que es un ángel. Nosotros obviamente estamos de acuerdo. Con todo este gran trabajo, nosotros pensamos que ya era hora de llevar esta iniciativa local a una iniciativa nacional. Entonces, coordinando con el gobierno, que ya estaba involucrado, coordinando con instituciones extranjeras, tocamos la puerta de la Fundación Gates. Es una foto de la familia Gates con el doctor Paul Farmer. Ya era hora de mostrarle al mundo que era posible no solo tratar 10, no solo tratar 70 casos, sino tratar muchos casos más. Ellos nos dieron un financiamiento de $70 millones. Millones que cambiaron el tratamiento y la atención de tuberculosis en el Perú y en el mundo. En el Perú, nosotros lo que hicimos fue implementar establecimientos de salud. Se mejoraron servicios de hospitalización con el gobierno, se mejoraron salas de atención de personas con tuberculosis. Se hicieron una serie de entrenamientos y capacitaciones. Muchos médicos y otros profesionales de salud viajaron al extranjero a entrenarse, cirujanos, vinieron a entrenar aquí a los equipos de salud y esto se hizo en Lima y en el nivel nacional. Toda esta experiencia ha sido sistematizada en una serie de publicaciones que nuestro grupo ha publicado a lo largo de todos estos años y yo solo quiero centrarme en este resultado, que es nuestro resultado, que es el resultado más importante que nosotros hemos publicado. A través de esta experiencia comunitaria se han logrado curar el 83% de las personas con tuberculosis resistente. Para que tengan una idea, actualmente en el mundo el promedio de curación es solo del 50%. Y esto realmente cambió políticas, cambió guías en la Organización Mundial de la Salud y en diversas partes del mundo. Y a partir de ese momento se empezaron a dar tratamiento bajo el modelo comunitario en diversas regiones, en diversos países en desarrollo. En nuestro caso, nosotros hemos llegado a salvar miles de vidas. Podemos decir con orgullo que tenemos más de 10.000 vidas salvadas, pero la batalla todavía continúa. Nosotros todavía tenemos muchos retos. Esta es una batalla no solo contra la tuberculosis, no solo contra esta enfermedad, es una batalla contra la pobreza, es una batalla contra la indiferencia. Por ese motivo, todos los días, personas de nuestro equipo comunitario, a esta hora, desde muy temprano, están recorriendo las comunidades, buscando a las personas que no llegan a los servicios de salud. Porque, ojo, es cierto, los enfermos están en los hospitales, están en los centros de salud, pero la mayoría y probablemente los que necesitan nuestro apoyo son aquellos que no llegan a los servicios de salud. Aquella persona que vive en la casita que está en el cerro más alto de Lima, en donde no llegan las escaleras, aquella casita que está en el asentamiento humano más alejado o en la comunidad en donde no se puede pasar porque causa el río ha subido. Ahí tenemos que llegar. Yo quiero, para terminar, comentarle 3 iniciativas que nosotros venimos trabajando para
intentar llegar a las personas que más lo necesitan. La primera, ¿se acuerdan que les hablé de la tuberculosis resistente? Les voy a hablar un poquito de la tuberculosis extensamente resistente, de la variante más agresiva y más terrible que existe en este momento en el mundo. Actualmente, de cada 10 personas en el mundo, solo se curan 2 a 3 personas que tienen esta enfermedad. Nosotros, en apoyo al gobierno, en un esfuerzo que el gobierno está haciendo, tratando y comprando medicamentos para estas personas, y bajo el modelo comunitario, estamos curando a 7 o 8 personas de cada 10 que se encuentran enfermas con esta variante de la enfermedad. ¿Y qué hemos hecho? Estamos capacitando y llevando enfermeras comunitarias día y noche, 2 veces al día, a la casa de estas personas en donde viven y están yendo a administrar el tratamiento. Y es el único tratamiento comunitario que se realiza para este tipo de personas. ¿Cómo se hace? A través de un tubo que va debajo de la piel y va directo a una vena principal del cuerpo. Entonces, esto es tan igual como se tratan los pacientes con cáncer que tienen quimioterapia. La diferencia es que nosotros lo hacemos en la comunidad. La segunda iniciativa que quería comentarles es esta que se llama TB0. Es una iniciativa internacional que se ha lanzado en Chennai, en India, y nosotros la estamos lanzando aquí en Perú con el gobierno y con la municipalidad de Caraballo. ¿Por qué he empezado en Caraballo? Porque como hemos hablado, la tuberculosis está en el aire. Cualquiera puede enfermarse de tuberculosis. Pero lo que no podemos permitir, por más duro que sea el tratamiento, es que las personas abandonen el tratamiento, que las personas se mueran por tuberculosis. Nuestra meta es que nadie debe morirse de tuberculosis y nadie debe abandonar el tratamiento. Y finalmente, lo que quería comentarles es que nosotros estamos muy interesados en traer lo mejor de la ciencia moderna para nuestro país, porque nosotros también, todos los peruanos, tenemos derecho a acceder a la mejor tecnología. Como un ejemplo, les comento que hace un año nosotros hemos establecido un laboratorio de investigación para tuberculosis, que es uno de los más modernos que existe actualmente en la región. ¿Qué hicimos? Trajimos el laboratorio está dentro de un container, de un tráiler, que se elaboró en el extranjero, lo trajimos por el barco, lo sacamos del Callao y lo hemos llevado a Caraballo, donde está funcionando en este momento. Todo este movimiento que nosotros estamos haciendo, nosotros le llamamos solidaridad en acción, pero una solidaridad en la que toda vida cuenta, en la que no existen vidas que valgan menos que otras. Para eso trabajamos, porque los peruanos tenemos derecho a una atención de salud de la más alta calidad posible. Termino con esta frase que nos dijo una de las personas a quien nosotros hemos apoyado y que nos ayuda a nosotros siempre a seguir adelante. La tuberculosis está en mis pulmones, pero no dejen que entre en mi corazón. Recuerden esto, por favor. Todavía hay mucho por hacer y como hemos escuchado hoy día, no existen imposibles en esta vida. Gracias.